Licenciado, sí se ve. Gracias, compañero. Vamos a tratar de continuar de donde nos quedamos el día viernes. Me recuerdo que fuimos hablando de diferentes etapas y vimos prácticamente lo que era la comparecencia de un acta, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que llegamos hasta donde yo les dije que nosotros, si se apuntaban los 20, por lo menos, fundadores del sindicato? Si eran más, pues tenían que apuntar todos los que estaban presentes, ¿verdad? Entonces, eso es hasta donde ustedes vieron, eso se llama, esa parte se llama comparecencia, porque después ya vienen puntos donde se toman acuerdos, ¿verdad? Eso es como quien dice, los que estábamos aquí decidimos tal y tal y tal cosa. Hasta ahí, digamos, se llama comparecencia. También vimos en esa clase qué limitación tenían los extranjeros para poder participar en la formación de un sindicato, que hace referencia a que, digamos, solo pueden participar personas guatemaltecas de nacimiento, ¿verdad? Entonces, se recalca dos veces porque cuando vimos la, digamos, el acta, el artículo 120, ahí hace referencia, digamos, otra vez a su calidad de guatemaltecos, pero ustedes van a regresar a ver otra vez el artículo 220 y van a ver más abajo que otras cosas plantea. Entonces hace referencia a una declaración de que se es guatemalteco de nacimiento, ¿verdad? De origen. También vimos en esa ocasión el hecho de que los representantes del patrono no podían participar en la formación participar en un sindicato de trabajadores, aunque tiene de sus bemoles, porque yo les contaba a ustedes de que, por otro lado, convenio 87 plantea de que los afiliados solo deben sujetarse o solo deben limitarse a los derechos que tienen dentro de sus estatutos. Y si sus estatutos de alguna manera están un poquito orientados por otro lado, pues a veces encontramos sindicatos de gente que realmente no debería formar parte de un sindicato de trabajadores, ¿verdad? Por eso ya se llama de alguna manera un manipuleo de las cosas. Por eso cuando alguien comenta mucho, por ejemplo, el caso de directivos sindicales de educación, el señor Joviel Acevedo, ¿no? Yo personalmente no lo conozco, ¿verdad? Tengo noticia de las actitudes de él, igual que las tienen ustedes. Y esas noticias, les digo, muchas son un poquito desinformantes también, porque parte de eso ha sido la política para desprestigiar a los sindicatos, ¿verdad? Sin embargo, yo solo los invito a una reflexión. Cuando yo les digo que se forman sindicatos de una manera caprichosa, donde a veces solo personal de cierto nivel está en el sindicato, ahí están viendo ustedes sindicatos que no están orientados como debieran, sino que están buscando la forma de proteger ciertos privilegios. Entonces, si hablamos de que en un par de ministerios hay más de 100 sindicatos en cada uno, muchos de esos otros sindicatos son los que realmente están formados por gente un poco manipuladora, pues, y que se mantienen en anonimato porque el que está dando la cara es otro, ¿verdad? No solo para que ustedes se formen una idea del ámbito sindical, no puede ser desgraciadamente tan transparente porque hay mucha gente que se aprovecha de las situaciones, ¿verdad? Pero eso nos permite a nosotros determinar de dónde y qué es lo que tenemos de tomar en cuenta para constituir un sindicato, si lo pensamos en buena línea, ¿verdad? Ahora ya, de una forma manipuladora, pues eso posiblemente
no está alejado de ser asesorado por algunos abogados, porque sí tiene que ser. Pues somos los que conocemos de la ley, ¿verdad? Y entonces yo no les digo que es una mala orientación, no me va a poner a criticar la actitud de otros abogados, porque esa es una situación desafortunada que solo existe en el gremio de los abogados, ¿verdad? Y por eso es que se habla tan mal del abogado en la calle. Nosotros no debemos contribuir a eso, ¿verdad? Y ustedes miran, por ejemplo, que entre los auditores se cometen un montón de barrabasadas y entre ellos no se cuestionan. Entre los médicos pueden cometer algún error, algún médico, y nunca va a venir otro médico a detractarlo, ¿no? Solo en el gremio de abogados sí existe eso. Entonces, nosotros acostumbrémonos a ir quitándonos ese tipo de costumbres que no son buenas. No benefician nada al gremio, ¿verdad? Bien, un día tanto ustedes van a ser abogados y se van a dar cuenta que de los abogados solo se hace chiste de que o son sinvergüenzas o son ladrones. Y eso no es cierto. Habemos un montón de gente honrada, ¿verdad? Entonces, eso es como un comentario, ahí sí, para que ustedes reflexionen sobre ciertas cosas que tienen que pasar en la vida. Les decía entonces, esta es idea más o menos de hasta donde llegamos de la constitución de un sindicato. De ahí me recuerdo yo que les hablé de los órganos del sindicato, pero también les hablé de los estatutos del sindicato. Y les comenté que los estatutos del sindicato es la ley interna del sindicato, ¿verdad? Y que todos los afiliados prácticamente se someten a su propia ley. O sea, es una ley para ellos. Entonces, en el artículo 221 tiene en buena medida lo que deben contener los estatutos, ¿verdad? O tal vez en una forma puntual algunas cositas que deben contener los estatutos. Sin embargo, los estatutos tratan de ser más digamos, puntuales en ciertas cosas. Y entonces, yo no sé si los señores estudiantes lo leyeron para tener una idea sobre eso. Luego vimos los órganos que tiene el sindicato. La Asamblea General, pues, es la reunión de la mayoría de afiliados para poder tomar una decisión. Las decisiones del sindicato las toma la Asamblea, o sea, la mayoría, ¿verdad? Yo, digamos, les he insistido que los sindicatos son grupos de cuadros porque la mayoría toma la decisión de qué es lo que corresponde a su sindicato, ¿verdad? El comité ejecutivo que tiene una función de representar al sindicato bajo ciertas condiciones, ¿verdad? El consejo consultivo, que es un órgano asesor del sindicato. Y entonces, por ejemplo, aquí empecé a tratar de ir elaborando algunos comentarios, algunas cuestiones para ir sondeando también los estudiantes qué tanto, digamos, se preocuparon de aprender por su lado. Dice, el sindicato se mantiene por las cuotas de afiliación. O sea, los sindicatos no se mantienen por dinero ajeno, se mantienen por dinero propio. O sea, los propios afiliados son los que costean el mantenimiento del sindicato, no ninguna otra persona, ¿verdad? De esa cuenta, digamos, si el sindicato es fiscalizado en un momento dado, será fiscalizado a instancia de los propios afiliados, ¿verdad? No puede ser fiscalizado a instancia de algún ente externo, porque ningún ente externo mantiene el sindicato, lo mantienen los mismos afiliados. Entonces se habla de cuotas ordinarias y de cuotas extraordinarias. Las cuotas son las cotizaciones, ¿verdad?, que se dan al sindicato. ¿Alguien tiene una idea de qué diferencia hay entre cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias, compañeros? Quisiera oír opiniones, pues, para tener la confianza con los señores estudiantes, si no todos, algunos sí leyeron. Las cuotas ordinarias, Lick, se refiere al descuento, digamos, que se les hace a los trabajadores y corresponde el 1% del salario. Ajá.
y las cuotas extraordinarias. Sí, esos tendrán que ser fondos. Por alguna razón, pues se les pide a los afiliados, podría ser por alguna festividad o alguna actividad, alguna marcha, por ejemplo. O sea que es gasto extraordinario, ¿verdad? Porque las cuotas ordinarias son para mantener el sindicato. En la actualidad, ustedes miran casi solo sindicatos estatales y muchas veces hasta la sede la tienen dentro del mismo, la misma dependencia del Estado. O sea, les han dado una sede. Pero eso no se da normalmente en los sindicatos del sector privado. Los sindicatos del sector privado tienen que pagar su sede y la tienen afuera, alquilar un lugar para tenerlo. Si tienen que tener, quieren tener alguna cuestión, alguien que les controle las cosas administrativas internas del sindicato, tendrán que pagar una secretaria, ¿verdad? Y si quieren cubrir algunas otras cuestiones que, digamos, sean beneficios de los afiliados, las copagan con las cuotas. Eso es parte del gasto de administración. Para contarles, yo pertenecía a un sindicato del Banco Inmobiliario y ahí nosotros teníamos una prestación del sindicato y se refería a un servicio, pues, un servicio portuario con una de las funerarias. El sindicato contrataba una cantidad de servicios funerarios y empezaba a pagarlos. Y en el camino, digamos que los iba pagando a algún afiliado, se le moría algún pariente cercano que tenía derecho a poder utilizar ese servicio a través de su afiliado, y entonces el, el sindicato le cedía lo que había pagado y el servicio prácticamente, y contrataba otro, empezaba a contratar otro. Imagínense ustedes, esa era una prestación que teníamos nosotros como afiliados al sindicato. Muy buena, por cierto, pues, porque en la actualidad no sé cómo está la cosa, pero yo les puedo decir, en aquel tiempo muy poca gente se preocupaba de tener contratados servicios funerarios, de tener un lugar donde, digamos, enterrar a un difunto, ¿verdad? Pues esto no le daba el lugar donde enterrarlo, pero por lo menos todo el servicio sí. Y entonces, esa era parte de los gastos administrativos del sindicato, o sea, está dentro de lo que estaba programado de una vez y presupuestado del mismo sindicato. Pagábamos sede, o sea, una oficina donde alquilábamos una oficina y así. Entonces habían gastos administrativos y como decía el compañero, cuando había alguna actividad, alguna festividad, algo que de repente, digamos, para lo que no había plata, pues se convocaba una asamblea y, y se pedía una cuota extraordinaria. La misma asamblea, dependiendo cómo fuera la situación, a veces autorizaba una o dos cuotas extraordinarias para sacar la actividad, porque normalmente eran actividades del mismo sindicato. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que en los estatutos dice que las cuotas extraordinarias deben ser autorizadas por la asamblea, ¿verdad? Porque las otras pues ya están autorizadas desde que se aceptaron los estatutos. Ahí prácticamente se incluye una de las cuotas ordinarias, ¿verdad? Dice, los estatutos del sindicato establecen los cargos que debe haber en el comité ejecutivo. Hay una situación, si ustedes leyeron el artículo 223, que habla del comité ejecutivo. En el comité ejecutivo hay diferentes cargos, porque en el consejo consultivo todos son miembros del consejo consultivo, o sea, todos son consultores. Pero en el comité ejecutivo es donde normalmente hay un secretario general, hay un secretario de organización, hay un secretario de actas, hay un secretario de finanzas. Dependiendo qué tanta actividad tenga el sindicato, se va a crear un sindicato, un secretario de propaganda, un secretario de cultura y deportes, y así hasta llegar a los 9. Si hay la posibilidad de hacerlo, pues hay 9 cargos. Puede ser que no tenga 9 y que tenga 5, que tenga 3, es lo mínimo que puede tener, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, quien establece los cargos en el sindicato son los estatutos,
no es el Código de Trabajo, ¿verdad? Dice, los estatutos también establecen los requisitos para ser afiliado al sindicato y los procedimientos para admitir a los nuevos miembros. Aquí hay una situación y es de que cuando se constituye un sindicato, los que lo fundaron, pues no necesitan un procedimiento para ser admitidos, porque son fundadores del sindicato. Pero una vez pasa todo el proceso de reconocimiento en el Ministerio del Sindicato, pues normalmente va a haber gente que se va a afiliar al sindicato, ¿verdad? Entonces el sindicato empieza a crecer, no solo porque empieza a buscar la manera de jalar trabajadores que se afilien, sino porque hay gente que está interesada. Entonces, precisamente los estatutos establecen de que deben establecerse los requisitos para ser afiliado, ¿verdad? Entonces, habrá una parte en los estatutos que refieren los requisitos y establecen también el procedimiento para admitirlos. No solo porque se solicita la afiliación, ya se es afiliado, necesita que la asamblea acepte a los nuevos miembros, o sea, las personas que se quieren afiliar. Entonces, normalmente está así en los estatutos. Los estatutos también disponen las reglas de liquidación del sindicato. Si es que el sindicato se disuelve, ¿verdad? Van a ver ustedes más adelante que el sindicato puede disolverse por motus propios, o sea, los afiliados pueden decidir en un momento dado deshacer su sindicato, entonces siguen un procedimiento que esté en la ley para disolverlo y lo deshacen. Entonces, la disolución es un trámite que debe ser prácticamente reconocido por las autoridades de trabajo, ¿verdad? Porque es una autodisolución, los afiliados decidieron hacerlo. Y el proceso de liquidarlo es otro, o sea, disponer de los bienes que tiene el sindicato, tanto el dinero que tenga en cuentas como bienes que pueda tener, y digamos, es otra cuestión. Entonces, en los estatutos se debe disponer eso, ¿verdad? El sindicato, van a ver ustedes más adelante que puede ser porque los mismos afiliados decían disolver. Yo por lo menos nunca he visto una autodisolución de un sindicato, ¿verdad? He visto sindicatos que languidecen en un momento dado porque ya no hay afiliados y se quedan con el problema de cómo lo disuelven, ¿verdad? Y también se van a ver ustedes más adelante que el sindicato puede ser disuelto a través de un juicio, ¿verdad? Por la vía administrativa, digamos, como una sanción no se puede disolver, ¿verdad? También los estatutos deben tener lo que son los derechos de los afiliados, o sea, ciertos derechos puntuales que tienen los afiliados. ¿Y en qué caso se puede suspender? Eso va a ser prácticamente en los estatutos. Y debe haber en los estatutos un apartado propiamente para el conocimiento de causas, de faltas, precisamente que puedan cometer los afiliados en contra del sindicato y las correcciones disciplinarias que se les pueden imponer, ¿verdad? También debe haber procedimientos para imponerlas. O sea, es toda una regulación porque, digamos, ustedes supieron, por ejemplo, después de las elecciones hubo ciertos problemas a nivel de los partidos políticos y en algunos empezaron a buscar la manera de expulsar a unos afiliados, a unos directivos de los partidos, principalmente los diputados, me recuerdo. Pues una situación similar pueden pensar ustedes que puede haber en un sindicato, ¿verdad? Aquí no será por cuestión política, pero sí será porque alguien cometa ciertos hechos que son constitutivos de falta y lesionan los intereses del sindicato. Imaginen ustedes a alguien que da declaraciones en nombre del sindicato y comprometió al sindicato a tomar, o alguien que dispuso ciertas cosas del sindicato, ¿verdad? Entonces el tema es de que no es así nada más y el sindicato puede sancionarlo en un momento dado, ¿verdad? Y para eso tiene que haber un régimen disciplinario totalmente regulando las faltas, regulando las sanciones y regulando los procedimientos para imponerlas.
Entonces les digo, los estatutos no es solo lo que dispone el artículo 120, es un poquito más extenso que eso. Ahora, si hablamos de los órganos del sindicato, yo les hablé de 3 órganos que están en el artículo 222, 223 y 224. Son la Asamblea, el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo. Sin embargo, el tema es de que no hay ninguna limitación de que por alguna necesidad puramente administrativa del sindicato, el mismo sindicato creara otro órgano. El único problema que habría en un momento dado es lo que van a ver ustedes más adelante, lo que se refiere a la inamovilidad, que solo la tienen determinadas personas, ¿verdad? Porque cuando yo les hablaba del régimen disciplinario, hay sindicatos, por ejemplo, que en esa parte tienen la elección de un tribunal de honor o de una comisión de investigación, la que le presenta a la asamblea un informe de la queja que haya contra un afiliado, por ejemplo, para que sea la asamblea la que decida si lo sanciona o no, ¿verdad? Pero que alguien tiene que hacer todo el proceso administrativo. Y normalmente eso no lo hace el comité ejecutivo ni el consejo consultivo. Entonces se crean dentro de los estatutos ciertos órganos que pueden tener esa función. Y la creación no necesariamente tiene que ser permanente, sino que puede estar ahí prevista si en algún momento se da, ¿verdad? Cómo se integra un tribunal o un de honor o una junta de disciplina o una junta investigadora, ¿verdad? Y quiénes son los que la nombran y toda la cuestión. Entonces la institución, el órgano está creado ahí, aunque no esté funcionando, usted la figura y en el momento necesario pues se va a elegir a las personas que la desarrollen. Y ese, digamos, eso es como un caso, podría hablarles de otros, por ejemplo, yo he visto en algunos sindicatos que tienen seccionales bastante grandes en el interior, entonces ponen, digamos, otros cargos que son como contacto propiamente para con los otros afiliados. O sea, uno no puede limitar eso a 3 órganos nada más, ¿verdad? Dependiendo de la estructura que tenga el sindicato, obviamente los estatutos lo propondrían y si al ministerio le parece bien lo que se está planteando, obviamente lo va a aceptar y estará en los estatutos, ¿verdad? Sin embargo, de los 3 estos vamos a hablar en este momento, principalmente del 1 y el 2. Y entonces ahí ustedes tienen algunos nombres. ¿Qué es una asamblea? La asamblea no es otra cosa que la reunión de la mayoría de afiliados para tomar una decisión. Una decisión en nombre del sindicato, ¿verdad? Y entonces se habla de diferentes tipos de asamblea. Se habla de asamblea constitutiva, ustedes ahí la tienen apuntada, que se refiere a la asamblea que se realizó cuando se está constituyendo el sindicato. La asamblea constitutiva solo es un, no va a haber más, aunque en un momento dado en el proceso de reconocimiento de un sindicato tenga que volverse a celebrar otra asamblea para, digamos, arreglar algún error, alguna cuestión que está requiriendo el ministerio. Esa ya no es una asamblea constitutiva, es una asamblea general nada más, ¿verdad? Digamos, previa al reconocimiento del sindicato, sí, pero no es asamblea constitutiva. La asamblea constitutiva es solo la del momento que se constituye el sindicato. También se habla de asambleas totalitarias, y las asambleas totalitarias se dan cuando en un momento dado el sindicato convoca y será un asunto tan importante o tendrá afiliados tan disciplinados que todos acuden a la asamblea o todos tienen oportunidad de hacerlo. Estuvieron presentes todos los afiliados. Entonces es una asamblea totalitaria. No es una cosa muy común, pues, pero no es una cosa imposible de que se dé.
¿verdad? Sin embargo, todas, asamblea constitutiva, asamblea totalitaria y las otras que vienen, todas son asambleas generales. O sea, el nombre no que no se quedan nada más en asamblea, todas son asamblea general, ¿verdad? Y entonces la asamblea general ya normalmente, digamos que se va a seguir dando una vez nazca la vía jurídica del sindicato, es la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Y la asamblea ordinaria normalmente está regulada en los estatutos, en más o menos en qué fecha se puede dar. Alguien, por ejemplo, un sindicato podría tener regulado que va a tener 2 asambleas ordinarias en el año o una asamblea ordinaria en el año. Eso, digamos, ya depende del sindicato cómo lo quiera regular en los estatutos, va a quedar, ¿verdad? Y entonces, pues, normalmente podría ser una asamblea en enero de cada año, ¿verdad? No necesariamente va a decir en tal y tal día, porque no es imposible. Muchas veces va a ser un día hábil, otro día va a ser un día inhábil. Entonces las asambleas estas normalmente van a referir una asamblea ordinaria que se realizará en el mes de enero o en los primeros 15 días del mes de enero o la segunda quincena del mes de enero, por ejemplo. Y podría haber otra que diga que se va a realizar otra en el mes de noviembre, ¿verdad? Obviamente, si uno entiende que hay una de enero, es una asamblea donde se va a aprobar el presupuesto del sindicato y muchas cosas, digamos, que son de rutina del sindicato. Entonces, ya les digo, la asamblea es la reunión de afiliados. Ahora, los que hayan leído el artículo 221, alguien que me pueda decir qué es CODE. Solo uno, por favor. Es que es lamentable, digamos, la actitud de los estudiantes, porque lo que se pone en evidencia es la falta de interés en leer. Yo sí les digo una cosa, compañeros. Si a ustedes no les gusta leer, tienen dificultad para ser abogados. El abogado lee bastante porque es la única forma de entender un montón de cosas, ¿verdad? Hay un montón de cosas que no es una cuestión de que medio las vaya sabiendo. En la actualidad hay mucha la idea en la gente de que la inteligencia virtual le va a resolver todo, pero hasta la inteligencia virtual necesita tener almacenada información, ¿verdad? Y ya no digamos los humanos, que somos los que supuestamente debemos controlar el mundo. En ese sentido, les digo, digamos, hay una mala idea. Todo el mundo cree que con medio leer una cosa así nada más, sin aprendérsela, ahí la hizo. Pero les digo que, a mi parecer, no es una cosa correcta. Entonces, les digo, en el artículo 221, el inciso E, dice que es el quórum. Si no, a nadie lo sabe, pues lo leemos después, lo leen después. Y entonces podría yo decirles de que hay el quórum que establece el inciso L del artículo 221, pero también hay quórum que se puede llamar especial. Y el quórum se refiere a la cantidad de personas que se necesitan para realizar la asamblea. O sea, para que haya una asamblea se necesita que haya una proporción de los afiliados. Eso se le llama quórum. Y hay un quórum normal que está en el inciso L del artículo 221. Y hay otros casos en los que se necesita un quórum especial. El artículo 222 en el inciso o literal K nos habla de un quórum especial, o sea, las personas que se necesitan para realizar, para autorizar, para aprobar lo que está en el inciso K, ¿verdad? El artículo 228 se refiere cuando
los afiliados de un sindicato quieren disolverlo. Empieza en el artículo 228 de ese tema, y entonces dice que debe estar presente determinada cantidad, que no es, que es superior a la que tiene el artículo 221 del inciso L, ¿verdad? Se los comento de esta forma porque tal vez de esa manera buscamos la situación de que los señores estudiantes se preocupen de leer, ¿verdad? Sin embargo, hay otra situación. Una cosa es el quórum, o sea, la cantidad de personas necesarias para que se pueda realizar la asamblea, y otra cosa es con qué cantidad de votos o con qué proporción de votos se va a tomar una decisión. ¿Cómo se llama? En el mismo artículo 222, en la parte final, refiere que hay decisiones que se toman con el voto de las 2/3 partes. Y aunque no lo dice, se refiere al quórum normal. O sea, que la asamblea se está realizando con las condiciones que tiene el artículo 221, inciso L, pero la decisión que van a tomar, la deben tomar con, digamos, una cantidad mayor que no es la mayoría absoluta, sino que son 2/3 partes. O sea, los que tomen la decisión respecto a lo que se refiere el inciso B y el inciso C. El inciso B se refiere a la aprobación de los estatutos. El inciso B del artículo 220 se refiere a la aprobación de los estatutos o a la modificación de los estatutos. Cuando los estatutos se aprueban en la Asamblea Constitutiva, por lo menos las 2/3 partes de los que estaban presentes deben haber votado a favor de que se aprobaran los estatutos, ¿verdad? Y si más adelante, cuando el sindicato ya está funcionando, por alguna razón quisieran modificar sus estatutos, la asamblea donde se conozca la modificación de los estatutos, que es con un quórum normal, debe haber votado a la asamblea reunida ahí, los que están reunidos en la asamblea, deben votar por lo menos las 2/3 partes a favor. Es decir, que si tuviera 150 afiliados del sindicato, por lo menos 100 tienen que votar a favor de la moción, ¿verdad? No sería la mitad, que sería 75 más 1, 76, ¿verdad? Y el otro caso es la separación de directivos, ¿verdad? Licenciado, muy buenas noches. Le Buenas saluda noches. Eric. Sí, compañero. Estaba leyendo en el artículo 221, inciso I, en el segundo párrafo. O sea que cuando usted se refiere a las 2/3 partes, es la mitad más 1, cuando hay quórum. Y cuando no asisten esas 2/3 partes o la mitad, no hay quórum. Pues en el artículo 221 no se refiere a la mitad más 1. Ese es un quórum normal, ¿verdad? Sí, esa era la pregunta, licenciado. Pues yo por eso les pedí que leyeran, porque si ustedes no leen, no saben la comparación que yo les estoy haciendo. Y quedarse solo con eso de aprender, yo les digo, no creo que sea la mejor forma, ¿verdad? Les hablo del artículo 222 en el inciso K, hace referencia de que la decisión de expulsión de un miembro del sindicato se debe tomar con digamos, un quórum de las 2/3 partes, ¿verdad? Deben estar presentes las 2/3 partes del total de afiliados, dice ahí, ¿verdad? Y luego el artículo 228 hace referencia a eso también. Ahí estamos hablando del quórum, o sea, los que van a tomar la decisión, la asamblea, para que sea válida para tomar esa decisión,
En un caso debe de estar reunidos la mitad más uno, que es para la mayoría de casos, ¿verdad? Y en los otros dos casos de expulsión de un afiliado al sindicato o de disolución del sindicato, deben estar reunidos por lo menos las 2/3 partes. En los dos casos se refiere al quórum. No está diciendo ahí que la votación, digamos, cómo se toma, ¿verdad? Digamos, ahí es el quórum. Ahora bien, en el caso del artículo 222, el inciso B y el inciso C, refiere que la decisión se debe tomar en cuenta con las 2/3 partes de la asamblea reunida. Ahí ya no estamos hablando del quórum, sino que estamos hablando de que la asamblea, el quórum es normal, el quórum se desarrolló y todo está normal, sino la asamblea que va a tomar la decisión, ¿verdad? A eso me refiero, en estas partes, ¿verdad? Gracias, licenciado, por aclararme la duda. Luego aquí tenemos algo que dice, ¿qué deben hacer en el sindicato si no se presentó el número de afiliados necesario para celebrar la asamblea? En este caso esperaría que los estudiantes que hayan leído me dijeran, bueno, se tiene que convocar a una nueva asamblea. Pero si en este momento nos ponemos a leer, realmente no tiene caso, ¿verdad? Yo sí les pido que lean, porque si yo les he pedido que lean es para que aprendan, señores, ¿verdad? Y en este caso, pues se los voy a comentar, ¿verdad? De acuerdo a lo que dispone el quórum, si no se une el quórum necesario, o sea, de 150 afiliados que son el total, no llegaron, qué sé yo, la mitad que son la mitad más uno, que son 75 más uno, 76 por lo menos. Entonces se tiene que celebrar una nueva asamblea. Bueno, la nueva asamblea se realiza dentro de una cantidad de días que se debe convocar, dentro de una cantidad de días que refiere el mismo inciso, ¿verdad? Y entonces, cuando se realice la asamblea, ya no hay necesidad de que se mantenga el quórum. La asamblea se puede realizar con los que lleguen. Eso es lo que dispone la ley, ¿verdad? Bueno, ustedes bien podrían tener hecho las preguntas dentro de cuánto tiempo se convoca la asamblea y está en ley, pues porque ahí está en la ley, ¿no? ¿Por qué se afirma que la asamblea es quien determina la política del sindicato? Pues, ¿por qué creen que se afirme digamos, cuál sea la razón de que se afirme que la asamblea es quien determina la política del sindicato? Porque en la asamblea está la mayoría de las personas afiliadas, licenciado. Sí, pero ¿qué sucede en la asamblea? Yo diría que es porque la asamblea es la razón de ser del sindicato. No, la asamblea es la que toma decisiones, no es otra cosa. Sí es de lo que ustedes están refiriendo, pero ahí se define la política del sindicato porque es la asamblea la que toma decisiones. Si ustedes leyeron el artículo 223, van a darse cuenta que dice que el comité ejecutivo es puro ejecutor de las decisiones de la asamblea. O sea, la asamblea es la que en un momento dado decide la política del sindicato, ¿verdad? Que mucha gente tenga la idea diferente es otra cosa, es porque no conoce, pero la ley es bien clara, ¿verdad? O sea, quien decide la política del sindicato, las decisiones de mayor importancia es la asamblea. El comité ejecutivo es un simple ejecutor de todo lo que dispone la asamblea, ¿verdad? Es parte de la razón de lo que se refiere a que se habla de que son grupos de cuadros, porque, digamos, es la mayoría la que manda. Ahora bien, en la práctica,
Digamos, yo no les puedo asegurar que así sea, porque muchos afiliados, si no tienen claro eso, sencillamente dejan que otros tomen sus decisiones, pero no deben hacer así, ¿verdad? ¿Qué funciones tiene el comité ejecutivo, señores? Aparte digamos, ejecutar las decisiones de la asamblea. ¿Qué otra función principal tiene? La representación legal, Lic. Sí, la representación legal del sindicato, eso sí la tiene. Y les voy a contar un caso para que ustedes me digan alguna respuesta. Un sindicato que tiene su sede allá en Petén, en San José, uno de los municipios que está en la parte de arriba de Petén, tiene necesidad de comparecer a una audiencia de tipo judicial en Guatemala, en el departamento, aquí en el departamento del municipio de Guatemala, por una situación en la que participaron varios sindicatos. Y entonces, obviamente, se le citó para comparecer a una audiencia acá. Y entonces el sindicato tiene un poquito de problemas porque, digamos, saben que lo citaron acá. Y ahí, de acuerdo a lo que ustedes ven, ahí dice que tiene la representación todos los miembros del comité ejecutivo, pero que la puede delegar en 1, 2 o 3, ¿verdad? Y entonces, pero el tema es de que no puede venir ninguno de ellos. Y entonces le van a contar el tema a un abogado. Y el abogado les dice, bueno, hagamos una cosa, denme ustedes un mandato y yo los voy a representar allá. Yo les lanzo la pregunta. Si el mandato lo podrá ejercitar el abogado en el juzgado. No, licenciado, no se puede. Yo leí un poquito y decía que no se podía dar ningún mandato. No, ahí dice que no se puede delegar la representación en ninguna persona ajena, ¿verdad? O sea, solo el comité ejecutivo puede representar. Inclusive, no le podrían ni siquiera delegar representación a algún miembro de base. Solo el comité ejecutivo. A mí me gusta hacer hincapié de esa situación porque les digo que es una situación que yo la he encontrado concretamente en los sindicatos. Otras organizaciones, digamos, muchas veces no tienen esas limitaciones, o por lo menos yo no sé que tengan esa limitación. Ahora bien, sucede en el caso de los sindicatos por los intereses que tutela el sindicato, que son de los trabajadores. Y podría en un momento dado abrir un problema en cuanto a que, digamos, el sindicato, digamos, pudiera resolverse algo, puede decidirse algo en perjuicio del resto de afiliados, ¿verdad? Entonces, por eso es que el sindicato es muy parco en eso. Solo los directivos sindicales pueden representar. De entradita, el comité ejecutivo pleno, ¿verdad? Imagínense toda la cantidad del comité ejecutivo, pero por eso la misma ley le permite que pueda hacer uno, los demás la delegan en ese, ¿verdad? Aquí tengo una preguntita, porque en el examen me entraron muchas dudas de las respuestas que me dieron. Yo les lanzo una pregunta, ¿en qué se parece el comité ejecutivo con el comité o consejo ad hoc que vimos antes? ¿Ustedes se recuerdan dónde estaba el comité o consejo ad hoc? O ya no tenemos memoria de qué figura, de qué era. En el 374. Sí, pero figura de qué es el comité ad hoc. Sí, decía que el comité ad hoc eran 3 representantes, el cual la coalición
¿cómo se dice? Eran los representantes que ellos, ay, es que la palabra no se me viene, Lick. Representantes de la coalición. Sí, La coalición, eso, la coalición es el grupo de trabajadores que se reunieron ahí y nombraron correcto, representantes. eso, que nombraban. No, o sea, ellos son representantes de la coalición. Si los demás que estaban ahí, los reunidos, los nombraron, ellos son sus representantes, ¿verdad? Pues el comité ad hoc, del comité ejecutivo tiene la misma función del sindicato. Y yo les planteo esto porque en las respuestas que yo encontré en los exámenes, realmente me hacen la idea de que mucha gente no entiende todavía ni qué es, digamos, comité o consejo ad hoc, qué es coalición, no lo tiene claro, ¿verdad? Yo siento que me he desgalillado, disculpen la expresión, pero así es, explicándoles que la figura de ahí no dice claramente, pero qué es lo que se percibe. Un grupo de trabajadores reunidos y que se ponen de acuerdo para presentar un pliego de peticiones a través de 3 representantes. Esa es la figura que se percibe, ¿verdad? No dice exactamente lo que yo le estoy diciendo, porque no habla de las personas que están reunidas, sino que dice que los trabajadores pueden presentar. ¿Pero quiénes? El grupo que está reunido de ahí, obviamente, pues, ¿verdad? Pero muchos estudiantes no captan la idea. Y les digo, para mí me resulta triste porque yo me he desgaliado explicándoles eso y como que he arado en el mar. Entonces les digo, el comité ejecutivo se parece al comité ad hoc en el sentido que representa grupos. Uno es al sindicato y el otro es un grupo que no está, de trabajadores que no están organizados en sindicato ni en nada. Y el artículo 377 en el primer párrafo hace referencia a esos 3 delegados, que aunque ahí ya no habla de comité ad hoc, se refiere a los mismos. Los trabajadores que no estén organizados en sindicato pueden nombrar 3, ¿verdad? Y les digo eso porque en la ley, en el Código de Trabajo, a veces no vamos a encontrar las figuras tan así, nombre y definición así tan exacta. Es de entender las figuras. ¿Cuántos pueden ser los miembros del comité ejecutivo? ¿Qué norma o disposición legal establece los cargos del comité ejecutivo, compañero? No puede exceder de 9 ni ser menor de 3. ¿Qué norma o disposición legal establece los cargos del comité ejecutivo? ¿Cuánto tiempo es el periodo del comité ejecutivo y del consejo consultivo? Eso me parecía que eran solamente 2 años, ¿correcto, licenciado? Sí, 2 años. 2 años está, hay algo de que está en la parte de la asamblea y hay algo que está en la parte de los estatutos. Ahí hace referencia que son 2 años los que pueden ser electos, ¿verdad? En la cuestión de la asamblea refiere a algo que comentaba alguien el otro día ahí, el hecho de que no me lo comentó en el aula, sino afuera, estaban platicando, y me comentaba el hecho de que la ley dispone que no se pueden elegir las personas en el mismo cargo, pero en otro inciso dice que sí se puede, bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces, me comentaba eso alguien porque sí, hacía referencia de algunos directivos que se mantienen durante tanto tiempo en un mismo cargo. Desafortunadamente la ley crea esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, para que no haya, digamos, no es que no haya cambio, sino que se propone nuevamente como candidato y volver a ganar, ¿verdad? ¿Cuál es la función del Consejo Consultivo?
La de brindar apoyo al Consejo Ejecutivo, licenciado. Prácticamente de servir como apoyo, de asesoría, ¿no? Aquí Sí, tenía usted dijo que eran los que más tiempo tenían de estar en el... normalmente esa es la pretensión de que al Consejo Consultivo vaya personas que tengan más experiencias, porque si su función es de dar cierto apoyo, asesoría al comité ejecutivo, tiene que ser gente de más experiencia dentro del sindicato, ¿verdad? Empleados más viejos o personas que hayan sido directivos. Eso es lo ideal. No lo limita a que solo esas personas puedan ser, sino que lo deja abierto. Hay otra cosa también, y esta es una cosa que vale la pena comentar para que ustedes vean, digamos, cómo es que se dan ciertas figuras y a veces se retuerce el derecho de trabajo. No es que el derecho de trabajo tenga esa orientación, sino que se le retuerce. Si ustedes vieron el artículo 124, se dan cuenta que no dice el número de miembros del Consejo Consultivo. Si ustedes van a la Inspección General de Trabajo, no a la inspección, sino al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General del Trabajo, a preguntar sobre eso, les dicen que ellos sugieren que el Consejo Consultivo no sea de más de 3 personas, pero no hay ninguna disposición, ningún acuerdo del ministerio, ni nada que diga que solo 3 personas pueden ser. Cuando yo fui directivo sindical, el sindicato nuestro tenía 6, que ya era un número grande, ¿verdad? Sin embargo, los miembros del comité ejecutivo, conforme la ley, no tienen un derecho que tienen los miembros del comité ejecutivo, que es la inamovilidad. En algunas empresas, en algunas instituciones donde hay sindicato, entre los derechos que se tratan de ganar dentro del pacto colectivo está el hecho de que los miembros del consejo consultivo tengan los mismos derechos que los del comité ejecutivo, es decir, el mismo derecho a inamovilidad. Esa inamovilidad es lo que en el ámbito sindical se llama fuero de inamovilidad sindical, porque por la condición de ser directivo del sindicato tiene ese derecho. Ahora yo les comento una anécdota o una información, no sé, digamos que a mí me llamó la atención. Yo estuve en el interior, en la sala que está en Mazatenango, y tuve oportunidad de ver ahí algo que se fue generalizando en la mayoría de municipalidades, en otros centros de trabajo, donde normalmente se hacía un segundo sindicato. A veces en división, en confrontación con el sindicato ya existente. Y entonces iban poniendo como miembros del sindicato, digamos, como consejo consultivo, a todos los miembros de base. No había ninguna limitación. Como ya el derecho de inamovilidad lo tenían ganado los del otro pacto más viejo, prácticamente todos los trabajadores que se afiliaban a ese sindicato tenían inamovilidad, porque tenían la inamovilidad no solo los miembros del comité ejecutivo, sino habían logrado a través de un pacto ampliarla a los miembros del consejo consultivo. Entonces yo vi varios sindicatos que, digamos, creaban su sindicato de manera que todos los miembros de base eran miembros del consejo consultivo. Una cuestión totalmente irregular, pero no hay una norma que impida eso. Miren ustedes cómo cierta orientación a veces puede resultar dañina, pues, ¿verdad? Pero no es la ley la que esté creada de esa manera. Es como se le... Ahí es donde nosotros miramos, cuando uno mira ese tipo de cosas, digamos, se le echa peces a las leyes de trabajo, pero no son las leyes. Son quienes se han aprovechado de esa situación, ¿verdad? Se los comento para que la percepción de los sindicatos que muchos tienen mala, no realmente vean cuál es la base. No es las leyes de trabajo ni
y todo lo que se ha creado, lo que en un momento dado tenga esa orientación de ver cómo crear situaciones irregulares. No, a veces se han ido creando en el camino. Entonces, con eso, digamos, tendría yo por terminada la clase el día de hoy. No sé si hay alguna duda, si quisiera hacer alguna duda, pues vamos a despejarlas. ¿Algún trabajo? ¿Trabajo de qué? No le entiendo. Yo creo que el compañero se refería a que si nos deja un trabajo. No les capto la idea. Lo que pasa es que yo siento que como que mi televisión, mi computadora capta la voz de ustedes muy baja. Entonces, ¿a qué se refiere? Licenciado, que si nos puede dejar alguna tarea con puntuación, a eso se refiere. Mire, aquí no hay una situación de que ustedes están a examinarse a mediados del mes entrante del curso de este curso de segundo parcial. Y en ese caso yo ya les comenté de que íbamos a tener un examen de 30 puntos sobre lo que tenemos que ver. Yo, digamos, les comenté también el día viernes de que mi pretensión era realizar ¿cómo se llama? Un laboratorio en la constitución de un sindicato. Eso no tiene puntos. Eso es la idea de que ustedes realmente busquen la forma de leer la ley y entenderla, porque si ustedes están dando cuenta en este curso, digamos, gran parte está basada en el código. No es una cuestión, si ustedes no leen el código, no captan la idea de las instituciones, ¿no? Pero que yo les fabrique cómo hagan ustedes puntos, eso no es una cuestión que ha sucedido nunca. Yo no sé si en otras aulas lo haga, pero en el tema mío, ustedes van a tener una comprobación de 10 puntos que prácticamente va a estar inmersa en el segundo parcial y va a ser referida a la comprobación de lectura. O sea, van a tener unas preguntas de la comprobación de lectura que va a valer 10 puntos y 30 puntos sobre lo que es el tema. Aquí todavía falta, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. No, de acuerdo, porque para que avancemos, si ustedes quieren, lean el artículo 214 y el 225, ¿verdad? Se refiere a, digamos, situaciones atinentes al quehacer de los sindicatos, porque sobre eso está el siguiente tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades del sindicato, de los sindicatos? ¿Cuáles son las obligaciones del sindicato? ¿Qué diferencia hay entre actividades de un sindicato y obligaciones de un sindicato? Y son cuestiones de que en un momento dado se pueden percibir si uno lee los dos artículos y tratar de establecer qué diferencias hay entre unas y otras, ¿verdad? Entonces, les digo, sería conveniente que leyeran el 214 y el 225, ¿verdad? Más lo puedo hacer yo. Ahí sí, digamos, yo les insisto, necesito que ustedes lean, porque para ir sacando las cosas de leerlo en el momento que lo estamos viendo, eso, yo quisiera que los estudiantes cuando comentamos algo tuvieran hasta dudas, ¿verdad? Porque posiblemente puede haber. Pero eso sí depende de la participación de ustedes, sin que yo les ponga trabajos. Gracias, licenciado. Vale, compañero. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta ahí, quedemos el día de hoy. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciado, que descanse. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias por la cátedra, licenciado. Feliz noche. Gracias. Pase feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche.